Dios eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tenemos el privilegio de poder estudiar un poquito de tu palabra, Señor. A través de los pasajes que se van a compartir, te rogamos que tú nos guíes y que tú siembres tu palabra, Señor, de modo que tus propósitos se cumplan en cada uno de los oyentes. Señor, te agradecemos este tiempo y te rogamos que a través de tu Santo Espíritu seamos llevados a través de esos pasajes, Señor, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y sea en tu voluntad, Señor, que se cumplan esos propósitos tuyos. Te agradecemos de todo ello, esta bendición que podemos recibir hoy a través de tu palabra, y te damos la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre que es sobre todo nombre y en el cual se doblará toda rodilla, que es de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a ver algunos pasajes y para ello vamos a estar intercalando versículos a través de los evangelios sinópticos. Si recordamos, estos son Mateo, Marcos y Lucas. Son versículos de un mismo pasaje, pero los vamos a ir intercalando para tener un contexto un poquito más completo de esos pasajes y poder entender de qué es lo que se habla ahí. Vamos a comenzar por ver el pasaje que se habla en Mateo 9, versículos del 1 al 8, Marcos 2, del 1 al 12 y Lucas 5, versículos 17 al 26. Pero como acabo de comentar, los versículos que se van a leer van a estar intercalados de los tres evangelios. No vamos a leer todos de cada uno de cada evangelio, sino que van a estar integrados en la lectura que se haga de esos versículos que se complementan entre sí. Entonces vamos a comenzar por ver qué es lo que dice la palabra del pasaje que normalmente se conoce como Jesús sana a un paralítico. Y eso nos irá dando un poquito de más luz acerca de por qué creemos nosotros que la palabra, y la palabra es muy clara, no habla de salvos que son predestinados o elegidos por Dios para tal efecto, sino que Dios le da la oportunidad a toda la humanidad. En días subsecuentes vamos a estar viendo este tipo de pasajes y vamos a comprobar que eso es lo que habla la palabra, que Dios permite que haya salvos a través de la fe al creer en la obra de redención que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bien, entonces comencemos con el pasaje que normalmente se conoce como Jesús sana a un paralítico. Dice Lucas 5:17: Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Marcos 2:1 y 2 dicen: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Lucas 5:18 y 19 dicen: Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Marcos 2, 5 y 6 dicen: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. En este versículo 6 acabamos de ver que el Señor Jesucristo estaba viendo la fe de ellos, y no solamente debemos entender aquí que se trata de la fe de las personas que estaban llevando a este paralítico, sino que está incluyéndolo a él. La fe era del paralítico para que fuera llevado ante la presencia del Señor Jesús para poder ser sanado. Pero también se había manifestado la fe de ellos y por ello ellos habían accedido a llevarlo a su presencia del Señor Jesús. Pero aquí observamos que en lugar de haberle dicho el Señor al paralítico
que en ese momento estaba siendo sanado, el Señor le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Y entonces vemos lo que dice Marcos 2:6, Lucas 5:21 y Mateo 9:4. En ese orden los leo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bien, ciertamente estamos observando que el Señor Jesucristo conoce lo que cada una de las personas tenemos en mente y de cada una de las intenciones que sentimos en nuestros corazones. Y eso es lo que estaba percibiendo Él. Y por eso les redarguye a ellos. Porque dice el versículo, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué está diciendo esto? Porque están diciendo ellos en sus pensamientos, y que el Señor lo supo, que a consideración de ellos Él estaba blasfemando por haberse atrevido a decir que los pecados de ese hombre estaban siendo perdonados. Y reconocen que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, aquí al manifestar el Señor Jesús que estaba observando la fe de ellos, en ese momento Él estaba perdonando sus pecados, porque ellos, y en especial el paralítico, estaba creyendo en lo que el Señor iba a hacer por él. Y trae a nuestra mente lo que habla la palabra en Génesis, cuando dice Dios que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, y en ese momento Dios también le estaba dando la salvación a Abraham. Por eso la palabra dice que Abraham es el padre de la fe, y de esa manera también somos justificados nosotros al creer en Dios, al creer en lo que dice su palabra, al creer en la forma en que la redención del Señor Jesucristo aplica para el perdón de nuestros pecados. Entonces ellos estaban pensando mal en sus corazones por haberse atrevido a decir que el Señor estaba blasfemando, y obviamente no era así, porque Él es Dios. Dice Marcos 2:9, ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Entonces aquí está hablando el Señor, y vemos en Lucas 5:24 que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué fue lo que hizo entonces el Señor? Como los fariseos que estaban ahí en esa reunión estaban diciendo en sus corazones, en sus pensamientos, que el Señor Jesús estaba blasfemando por haberse atrevido a decir que le perdonaba los pecados al paralítico, entonces el Señor Jesucristo tenía que demostrar por lo que estaba diciendo que a consideración de ellos, ¿qué iba a ser más fácil? ¿Decirle a alguien que sus pecados le eran perdonados o decirle que se levantara y tomara su lecho y se fuera? Porque en ese momento quedaba demostrado que ese paralítico quedaba sanado. ¿Y por qué lo hizo? Porque bien cualquier persona podría haberse atrevido a decirle al paralítico que sus pecados le eran perdonados, pero era algo que no iba a tener evidencia física en ese momento. Entonces el Señor les estaba demostrando que cualquiera de las dos cosas que Él estaba diciendo en ese momento iban a ser efectuadas. Y efectivamente, las dos cosas que habló el Señor en ese momento se estaban cumpliendo. Por una parte, los pecados del paralítico le estaban siendo perdonados, y por el otro lado, también estaba siendo sanado. Ahora vemos lo que dice Lucas 5:25. Al instante, en ese momento que acababa de decirle el Señor eso, que se levantara y que tomara su lecho para irse, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Y qué hizo? Dice la palabra, que se fue glorificando a Dios. Y obviamente cuando llegara a su casa, él iba a manifestar alabanza a Dios, dándole la gloria por lo que acababa de hacer en su cuerpo. Lo había sanado. Obviamente las personas que estaban alrededor de él en ese momento lo conocían, y obviamente su familia iba a tener ese gran testimonio de haber sido sanado por el Señor Jesucristo. Dice Marcos 2:12,
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, no solamente el hombre que había sido sanado y el cual había recibido el perdón de sus pecados estaba glorificando a Dios, sino también quienes habían presenciado este milagro de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que observamos en Mateo 9, versículo 8? Dice aquí este versículo: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este versículo muchas veces es utilizado por la religión católica para decir que los curas pueden decirle a alguien que sus pecados son perdonados, pero no está diciendo esto la palabra. Veamos por qué. Porque dice Lucas 5:24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, el Señor está manifestando que Él es el que tiene la potestad para hacer eso. No está diciendo que le había dado esa potestad a los hombres. Entonces, lo que está diciendo en realidad Mateo 9:8 no es que Dios haya dado potestad a los religiosos para perdonar pecados, sino que le estaba dando la potestad a los hombres de que sus pecados pudiesen ser perdonados. Pero eso obviamente sabemos que solamente lo puede hacer Dios y no un hombre, por más religioso que sea. Si recordamos, por ejemplo, lo que dice Juan 1:12, la palabra dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no quiere decir que cualquiera que diga yo quiero ser hijo de Dios lo pueda hacer por su voluntad. ¿Por qué? Porque esto solamente lo puede hacer Dios. Y eso lo aclara Dios en su palabra en el versículo 13, a donde dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, de voluntad de las personas, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la potestad no es del hombre, sino de Dios. Y eso es precisamente lo que está diciendo el versículo de Lucas 5:24 y que reconocen en Mateo 9:8. No que el hombre haya recibido la potestad de poder perdonar los pecados, pues la ofensa es a Dios y el que puede perdonar los pecados solamente es Dios. Entonces lo que hemos visto en este pasaje es que o en la fe del hombre obra la misericordia de Dios, en el sentido de que cuando el hombre le cree a Dios, entonces Dios actúa y su misericordia y la redención se aplican para que puedan ser perdonados sus pecados. En ese momento, ese hombre recibe la misericordia de parte de Dios. Y ese es el Evangelio, que cuando la persona cree el Evangelio, entonces Dios utiliza esa fe para que le sea aplicado la misericordia y la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El siguiente pasaje que vamos a ver, igual interactuando los versículos de los 3 evangelios sinópticos, es el que comúnmente se le conoce como Jesús llama a Mateo. Y este se encuentra en Mateo 9, en los versículos 9 al 13, Marcos 2, versículos 13 al 17, y Lucas 5, versículos 27 al 32. Entonces leemos en el orden Lucas 5:27 y Mateo 9:9. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, indistintamente, ¿es Mateo o Leví? Se trata del mismo hombre. Dice Lucas 5:28 y 29. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Dice Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido.
Mateo 9:11 dice: Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Lucas 5:30 dice: Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos escribas y fariseos? Al murmurar, es decir, al estar hablando en contra de lo que estaban observando en el Señor Jesucristo y en los propios discípulos, lo que trataban de hacer ellos era crear división o crear dudas para que no lo siguieran o para que se alejaran de él o se apartaran de él, porque supuestamente no estaba haciendo algo correcto en el momento en que estaba conviviendo, como ellos lo observaban, con pecadores. Pero ¿qué fue lo que contesta el Señor ante esto? Dice Mateo 9:12 y 13: Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Y por qué les estaba diciendo misericordia quiero y no sacrificio? Estos hombres estaban reconociendo que les estaba aceptando la escritura. El pasaje se encuentra en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 6, el cual dice: Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, lo que les está recordando el Señor es que no es importante para Él tanto lo que se haga en la religión como la misericordia que Dios quiere que reciban las personas. Entonces, estos hombres, estos escribas y estos fariseos eran faltos de misericordia al estar rechazando a las personas a las que ellos consideraban como los más pecadores de entre la población, los cuales eran a los que ellos llamaban publicanos, es decir, gente que trabajaba como cobradores de impuestos, al igual que lo hacía Mateo antes, y a las mujeres que se prostituían, y a ellos es a quien estos escribas y fariseos calificaban como la gente más pecadora. Entonces, debemos recordar que la palabra dice que todos hemos pecado. Todas las personas que hemos nacido en la tierra somos pecadores, y no podemos ampararnos o de justificarnos ante los demás diciendo que alguien es menos o más pecador que otros, pues para Dios todos hemos transgredido sus leyes. Entonces, el Señor quiere que se manifieste la misericordia, y sobre todo a las personas que conocen de su palabra, para que la compartan, para que puedan recibir esa misericordia de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Que le crea uno a Él y que le siga, que fue lo que hizo Mateo. En el momento en que el Señor le dijo: ven, sígueme, vemos, como dice la propia palabra en Lucas 5:28, ¿qué fue lo que hizo Mateo cuando el Señor le dijo: sígueme? Dice la palabra: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Para él no fue tan importante a lo que se estaba dedicando, sino que fue más importante que el Señor le dijera que lo siguiera. Entonces, en ese momento, lo que estaba haciendo Mateo era dejar las cosas que el mundo le había ofrecido y poder seguir al Señor para, como dice la propia palabra, buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, porque lo demás iba a venir por añadidura. ¿Qué es lo que tú estás decidiendo cuando escuchas que se te comparte la palabra? ¿Le das más importancia a la forma en que estás viviendo? ¿Le das más importancia a tus actividades que al llamado que te está haciendo Dios? Como se ha compartido muchas veces, recordemos que la vida de las personas se nos va muy rápido, y muchos podemos voltear a mirar y recordar que han pasado 40, 50 o 60 años y qué ha sido de nuestras vidas. La vida se está yendo muy rápido. ¿Y qué te espera después de morir? ¿Qué te espera después de que Dios te quite la vida? ¿Qué te espera después de que ya no te encuentres en este mundo? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Alejado de Dios en un castigo eterno? ¿O delante de su presencia gozando de la paz eterna y de la gloria de Dios en su presencia? Considera estas palabras que hoy escuchas y no deseches la oportunidad que Dios te dice
cuando escuchas su palabra diciéndote, sígueme. Entonces recordamos que dice Mateo 13 en ese último versículo que leímos de este pasaje. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces lo que quiere Dios de cada una de las personas es que nos arrepintamos de la forma en que hemos vivido apartados de Él, haciendo nuestra propia voluntad sin considerarlo a Él en nuestras vidas. Dios quiere darte el perdón de tus pecados, pero lo que te pide es que le entregues tu corazón y que muestres arrepentimiento para que puedas recibir el perdón de tus pecados, que puedas recibir su misericordia y que puedas recibir la vida eterna. El siguiente pasaje que vamos a ver se encuentra en Mateo capítulo 9, en los versículos 18 al 26, Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43 y Lucas 5, versículos 40 al 56. Y este pasaje normalmente lo conocemos como una niña resucitada y una mujer sanada. Y leemos lo que dice Lucas 8, 40 y 41. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Quién era este hombre llamado Jairo? Dice aquí el versículo 41 de Lucas 8, que era principal de la sinagoga. Entonces era una persona muy religiosa, pero aparte de ser el principal de ahí, él estaba reconociendo al Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Y por qué decimos que lo estaba reconociendo como el Mesías? Porque dice al final de ese versículo, le rogaba que entrase en su casa. Marcos 5:23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mateo 9:19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El Señor Jesucristo en ese momento, en lo que le estaba diciendo Jairo, estaba reconociendo que había fe de parte de él y eso fue lo que le movió a levantarse y a seguirle. Lucas 8:42 y 43 dicen, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Marcos 5:27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Lucas 8:44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lucas 8:45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:44 dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Mateo 9:22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué es lo que estamos viendo que dice este versículo 22 en Mateo 9? El Señor la anima y le está diciendo a ella que su fe había sido motivo para haber sido salva. Le está dando ánimo a la mujer y le está diciendo que su fe ha sido el motivo de que haya sido salvada. Y termina diciendo el versículo que la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, no solamente
había sido sanada, sino que a partir de ese momento estaba comenzando el proceso de su salvación. Entonces, una vez más vemos que aquí la fe está actuando en favor de la persona que cree, la persona que cree lo que Dios puede hacer en la vida de la propia persona, lo que la fe puede hacer en la persona a través de la obra que hace Dios. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que Dios actúe? La fe de la persona. Entonces, vemos que por muy pecador que sea la persona, no es lo que dicen los predicadores de la teología reformada, que una persona no puede buscar a Dios porque está totalmente trastornado por sus pecados. No es así, porque de otra manera Dios no esperaría que las personas tuviésemos fe para acercarnos a Él o para creer en el Evangelio. Y entonces Dios espera que haya esa creencia, Dios espera que haya esa fe de parte de la persona, porque también dice la palabra que todo aquel que se acerca a Él, el Señor no lo echa fuera, es decir, que el Señor no rechaza a nadie. Dice Marcos 5:34 al 39, y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces aquí este versículo de Marcos 5:34, que el Señor le está diciendo que aparte de haber sido sanada, Dios le está dando la salvación. Y volvemos a leer este versículo. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, las dos cosas le está manifestando el Señor: la sanación y la salvación. ¿A qué se refiere la palabra cuando está diciendo que la mujer tocó la orilla de su manto? Ese manto recibe el nombre de talit y tiene unos flecos, unas tiritas en las orillas que se llaman tzitzit. El talit es una prenda rectangular de lana o seda con un galón a veces bordado con hilos de plata u oro en la parte superior que rodea el cuello. De las 4 esquinas o puntas cuelgan flecos del mismo material del talit, y esos flecos se llaman tzitzit. Se fijan en obediencia a las prescripciones bíblicas que encontramos en el Shema. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esos flecos o esas puntas que cuelgan en esas esquinas del manto o del talit son para recordarle al judío que debe de tener presente los mandamientos de Dios para obedecerlos. Esos flecos representan los 613 mandamientos que se encuentran en la Torá o la ley de Moisés. De ese manto se habla en el libro de Números capítulo 15 en los versículos 37 al 40. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo la mujer cuando tocó esos tzitzit del talit del Señor Jesús? Lo que estaba haciendo la mujer es que estaba manifestando que ella, en el momento de ser sanada, ella iba a ser obediente a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que estaba entendiendo el Señor, y por eso preguntaba que quién había tocado su manto. Pero como vemos, no era un manto cualquiera, sino estaba usando una prenda que estaba simbolizando esto que se acaba de hablar. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces, ¿a quién se está refiriendo este pasaje cuando está diciendo que vinieron de casa del principal? Se están refiriendo a la hija de Jairo. Entonces, le estaban confirmando que su hija ya había muerto. Pero Jesús luego oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y Lucas 8:50 confirma también cuando dice la palabra: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, ¿qué es lo que está pidiéndole el Señor Jesús a Jairo? Que aparte de la fe, crea lo que le ha pedido, porque entonces Él le va a dar la salvación. Regresando a Marcos 5:38 y 39, la palabra dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué es lo que está revelando este pasaje? ¿Estaba muerta o estaba dormida la niña? En los pasajes de la palabra de Dios, cuando observamos que se dice de una persona que ha fallecido que solamente duerme,
Es la manera en que Dios se expresa de alguien que va a ser receptor o es receptor de su misericordia. Cuando vemos que la palabra dice de una persona que ya falleció y que está diciendo que no está muerta esa persona, sino que duerme, no está diciendo que no haya muerto, pero es una manera de distinguir de el fallecimiento de una persona que es receptor de la misericordia de Dios y de una que no lo es, a la cual sí se hace la afirmación de que esa persona murió, a diferencia de los creyentes y a diferencia de las personas, como lo he comentado, que ha sido receptor de la misericordia de Dios. A diferencia de los creyentes y a diferencia de las personas, como lo he comentado, que ha sido receptor de la misericordia de Dios. Dice Lucas 8:53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Vemos entonces en este versículo que efectivamente las personas habían comprobado de que la niña ya había muerto y por eso hacían burla de él. ¿Cómo dice que está durmiendo si está muerta? Marcos 5:40 dice, y se burlaban de él, mas él, echando a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Lucas 8:51 dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Marcos 5:41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Lucas 8:55 y 56 dicen, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, el Señor les estaba pidiendo que no comentaran con nadie esto que había sucedido, pero obviamente no iba a suceder así. Y observamos en Mateo 9:26 que dice la Escritura, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces, una vez más, vemos tanto de parte de la mujer que tenía la enfermedad del flujo de sangre, como de parte de Jairo con respecto a su hija, que los dos estaban creyendo en lo que el Señor hacía. Ellos sabían que Él sanaba, ellos sabían que Él tenía el poder de hacerlo. Entonces, conforme a su fe, les fue hecho. La mujer fue sanada, pero también recibió la salvación de parte del Señor. Asimismo, Jairo le creyó al Señor y su hija fue vuelta a la vida. Y obviamente, aunque ya no se menciona más en la Escritura a este hombre, pues es obvio que él siguió creyendo por lo que había hecho el Señor. Bien, como mencioné al principio, vamos a estar viendo en las siguientes ocasiones pasajes a través de los evangelios acerca de cómo se va manifestando la fe y la creencia de las personas para acercarse a Dios, para ser sanadas por una parte y por la otra también para recibir la salvación. Y esto nos va a confirmar todavía más que Dios le da la oportunidad a todas las personas de poder acercarse a Él. Dios no hace acepción de personas, Dios no hace distinción de las personas. Dios recibe a todo pecador cuanto quiera acercarse a Él, porque Él no rechaza a nadie. Puedan ser tus pecados que quizá tú consideres que son tan pocos, o puedan ser tus pecados tan grandes y tan cuantiosos que puedas pensar que Dios no te va a recibir. Pero esto no es así. Dios es misericordioso y Dios tiene una provisión de salvación para todo aquel que quiera acercarse a Él. Si te es difícil acercarte, habla con Dios y pídele que te ayude a tu incredulidad para poderle recibir, para poderle reconocer como Señor y Salvador. Dios espera que tú le entregues tu corazón y puedas hacerte receptor de su misericordia, de la vida eterna, y que Él te pueda recibir como parte de sus hijos también. Vamos a terminar agradeciéndole al Señor. Dios eterno, cuántas gracias te damos por revelarnos en tu palabra, Señor, que tú eres el único Dios, que tú eres el creador del universo y de todo cuanto existe en este mundo, incluyéndonos a nosotros, porque eres tú nuestro hacedor.
Señor, te agradecemos el habernos hecho saber que tú eres Dios misericordioso, que tú estás esperando que te entreguemos nuestros corazones para poder ser receptores de tu misericordia, y te agradecemos, Señor, porque por nuestros propios medios no podemos obtener la salvación, por más buenas obras o buen comportamiento que tengamos. Señor, gracias por difundir tu palabra, gracias, Señor, por acercarnos a ella, gracias te damos, Dios, por guiarnos a través de los pasajes que nos son compartidos. Gracias, Padre eterno, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.